Muy buenos días. ¡Ajo! Una vez más estamos aquí en la charla de plantas ancestrales. El día de hoy contamos con Ale Armenta. ¿Qué tal? Buenos días. Y con Iván Medina. Hola, muy buenos días. Yo soy Lauren Macías, buenos días. Nosotros somos Armenta Ceremonial, un grupo de personas que ayudamos en la transición de la apertura de la conciencia a través del uso de plantas sagradas, también de la meditación y también a través de la música y el sonido. El día de hoy vamos a hablar de la importancia de la música en una ceremonia de plantas ancestrales. Vamos a retomar un poquito acerca del origen. Fíjate que haciendo un resumen de todo lo que hemos visto, ya hablamos de dónde viene el sonido, cómo se creó el sonido, cómo se creó la tierra, de cómo Dios usó la palabra para crear el universo, la tierra. La palabra es un universo. También ya vimos que en otras civilizaciones, en otras religiones antiguas, se enseñaba lo mismo, que todo mundo usaron la palabra para la creación. Donde quiera que nosotros nos paremos, a quien le preguntemos, donde el libro que agarremos y leamos, cualquier religión que uno procese, siempre va a estar el sonido presente en la creación. Aquí la pregunta es bueno, también ya vimos la frecuencia de los 432 hercios. Todo eso ya lo hemos venido, pero ustedes se preguntarán ahora, ¿y yo cómo sé que entro en sintonía en esa frecuencia universal? ¿Cómo puedo entrar yo en sintonía a la frecuencia que se está viviendo? Si antes los ancestros podían estar en esa frecuencia, nosotros ¿cómo la podemos hacer? Fíjate que estudiando un poco y indagando y leyendo y buscando, escudriñando por todas partes, que ahora sí me tuve que meter, donde existe un instrumento creado por los aborígenes. Los aborígenes es una tribu que se encuentra en Australia. Estos aborígenes, que el significado es en esencia, los aborígenes crearon un instrumento. Estos señores fueron maravillados hace miles y millones de años, crearon estos instrumentos donde no existía un instrumento o un aparato que les dijera esto está vibrando en esta frecuencia o este instrumento lo puedes usar para esto. Ellos tomaron un árbol que es el eucalipto, y usaron el tronco, lo ahuecaron y lo hicieron en forma de corneta, casi de 2 metros. Este instrumento se llama el dilladirú. Cuando ellos entonan el dilladirú, se dice que los conecta en el tiempo de los ancestros, y también ellos comentan que de ahí nosotros venimos y el día que nosotros moramos es donde vamos a regresar. Este dilladirú lo cuentan ellos que los ancestros hacían caminos en cánticos. Una vez que ellos hacen caminos en cánticos, también ellos formaron la tierra con sus cantos ancestrales. Esto es sorprendente porque ellos usaron una vibración, crearon un instrumento para hacer la vibración y podernos conectarnos al universo. Hoy en día los chamanes, los taitas, los curacas, los amatsurutsa, todos ellos usan sus gargantas, no sé cómo le podríamos llamar, para crear esa vibración, ese sonido y poder conectarnos. ¿Cómo saber que ya estamos conectados o ya estamos en sintonía con esta vibración? Nosotros nos damos cuenta que estamos en sintonía, esta vibración, como bien los aborígenes comentan, que te conectan el tiempo y de los ancestros. Nosotros nos damos cuenta que estamos conectados porque estamos en paz, sentimos la vibra, sentimos ese momento, ¿cómo se podría llamar? En armonía
tranquilidad y como esa conexión, ¿no? Con la naturaleza, el hecho de que tú te sientes como parte de algo más grande. O sea, yo soy yo, pero soy parte de la naturaleza y la naturaleza también es parte de mí. Fíjate que ahorita que comentas lo de la vibración, perdón que te interrumpa, no. Yo también me empapé un poquito acerca de la vibración, el sonido y la música. Investigando un poco, encontré a un japonés que hizo varios experimentos con vibración o música con respecto al agua. Este japonés se llama Masaru Emoto, por si lo quieren buscar. Lo que él hizo fue primero investigar el agua, ¿no? El agua, y se dio cuenta que a ciertas temperaturas, como todos sabemos, el agua se hace hielo o se cristaliza, pero no todas las aguas eran iguales, no todas se cristalizaban de la misma manera. Había unas que eran las que estaban en la fuente de la naturaleza, es decir, de cascadas, ríos y demás. El agua se cristalizaba de una manera distinta, diferente a la que nosotros consumimos normalmente o la que ya está procesada o tratada, que es la que nos llega a nuestra casa. Entonces se dio cuenta que el agua que venía de la naturaleza, propiamente de la fuente, se cristalizaba de una manera muy ordenada. Ahora sí que era un hexágono con sus piquitos, tal cual lo vemos en las películas, o una imagen de un copo de nieve, igualito se formaba. Pero el agua que nosotros o nos llega directamente a nuestro hogar, que ya no es directamente de un río, sino que pasa por varios procesos, esa agua no formaba esos cristales, esas formas ordenadas. Entonces, eso le causó a él mucha curiosidad. ¿Qué diferencia había entre una agua y la otra? Y se dio cuenta que el agua se comportaba de diferente manera. Entonces, el experimento que él hizo es someter el agua a diferentes vibraciones, es decir, a música. Entonces ahí se ve el experimento de cuando el agua es sometida a sinfonías de Beethoven, de Mozart, y entonces se ve increíble cómo se va formando el cristal poco a poco. O sea, de una cristalización muy básica empieza a ser una figura realmente muy hermosa, con sus 6 picos, y bueno, sabemos que los copos ninguno se puede repetir. O sea, imagínate, es como una huella digital. Sí. Entonces se dio cuenta del poder de la música y la vibración, cómo va modificando la cristalización del agua. Y recordemos que nosotros somos agua, 75% casi de nuestro cuerpo es agua, que no la vemos ni andamos como gelatinas andando porque tenemos la estructura del esqueleto. Conozco personas que se ven como gelatinas. Sí. Tenemos la estructura del esqueleto, pero en realidad nuestro cuerpo está formado de agua, somos un líquido vital, por lo tanto la vibración y el sonido pues repercute en nuestro cuerpo y lo podemos nosotros expresar en nuestro sentir. También cuando escuchas cierta música, no sé si te ha pasado, que hasta se te eriza la piel, o sea, ay, o te sientes reconfortado. Entonces eso, volviendo un poquito a la vibración y cómo es que nos afecta directamente a nosotros. Eso que estás comentando sí se oye muy, muy interesante. Yo creo que también, así como lo dices tú, yo creo mucho en lo que estás diciendo, la tonalidad de cómo se dicen las cosas. En un programas anteriores tú comentabas que la intención es lo que está contando mucho. Tú dices, creo que comentaste dices popó, y a algunos les causa risa y a otros hasta huele, porque depende de cómo lo hablamos, cómo lo estamos diciendo. Retomando igual al mismo japonés, hizo experimentos con palabras, o sea, ya no con música, sino también las palabras, y esto viene muy aunado a lo que estás diciendo, la intención con la que decimos las cosas. Sometió a agua igualmente no solamente a decirle las palabras, sino que le pegaban una etiqueta con frases positivas y frases negativas, y se dieron cuenta que en las frases positivas se cristalizaba el agua de manera ordenada y bonita, y si en las palabras que no eran positivas tenía un descontrol, un desorden totalmente, que no se acomodaban las moléculas del agua ni nada. Entonces eso es muy importante, ya retomando, que la gente, o ahorita está muy en boga, ¿no?,
cuida tus pensamientos, cuida lo que dices, porque todo eso, y es real, o sea, es algo que ya está comprobado. Hay mucha gente que dice, ay, eso no es para mí, pero el pensamiento y la palabra son vibraciones tan poderosas que vienen con una energía increíble que obviamente nos viene a afectar de alguna manera, ya sea positiva o no tan positiva. Digo, y a nivel general, recordando lo que estás diciendo y retomando, hay que recordar que somos agua el 75% y en una ceremonia o en un estado meditativo, es importantísimo el tipo de música que estás escuchando, claro, el tipo de a qué frecuencia la estás escuchando. Exacto. Y para ver hasta dónde te va llevando. Recordemos que la palabra es un sonido muy poderoso. Muy bien comentábamos en programas anteriores, cuando Dios dijo, hágase la luz, esto fue creado. La palabra es poderosa, incluso hace mucho tiempo la palabra hablada era valiosa como un contrato firmado. Ahora ya no hay que confiar, la palabra ya no vale tanto como hace mucho. Todos decían, yo te veo mañana a las 8, ¿y cuál? Llegas a las 10 de la mañana, llegas muy, muy, muy tarde. Esta palabra se perdió el concepto de esta palabra. Y hablando de la palabra, fíjate que hace mucho tiempo, millones de años, existió una palabra o una frase o una sílaba muy poderosa llamada Om. Ese Om en esa época no era necesario repetirlo, ya que nuestros cuerpos lo sentían, ellos ya sentían esa vibración, esa comunión con el universo, entonces no tenía necesidad de sentirlo. Hoy de repetir la palabra, perdón, hoy en este día, en este mundo, la evolución que hemos sufrido todos nosotros, hemos olvidado cómo vibrar con el universo, hemos olvidado esa frecuencia que teníamos, toda esta tecnología, todo esto que estamos viviendo, nos ha separado, nos ha hecho olvidar todo esto, ya no sabemos cómo vibrar con esta energía, con este universo, esta frecuencia. Cuando repetimos el Om, se crea una relación muy poderosa entre el sonido y la vibración, y el universo vibra con este sonido. Recordemos que el sonido es una vibración llevada a una recepción auditiva al oído, y si nos damos cuenta, nos falta recordar. Claro. Recordar cómo es que llegamos a esa tonalidad y poder vibrar con el universo. Exactamente, porque el Om no solo es repetir la palabra y decir Om. Si no mal recuerdo, el Om viene con al final que retumba y de hecho resuena y sientes la vibración en tu pecho. O sea, es que esa es la intención de hacer las cosas. No solo es decir Om y ya, es Om. Y sientes ese me acordé vibrar de tu amiga Om. No, sí es Om. Ajá, es ese vibrar que sientes en tu boca, o sea, la lengua, la boca, y sientes ese Om aquí en el pecho también cuando tú haces el Om. O sea, sientes aquí y acá. O sea, esa es la intención, ¿no? La vibración. Es una resonancia muy poderosa. Fíjate que ha habido testimonios, ha habido relatos que cuando se pronuncia el Om en una ceremonia, ya sea de hinduista o budista, ajá, se cuenta que abre puertas, que abre frecuencias. Esto quiere decir para ellos que hay una relación entre los dioses y el hombre. Claro. Nos damos cuenta del poder que tiene esta vibración, o sea, ya tener una comunión con ese Dios que tú crees, con esa frecuencia, con esa deidad, con esa fuente de vida que nosotros queremos comunicarnos y no sabemos cómo, y con una simple sílaba, una frase muy poderosa que es el Om. Ese Om es un mantra. Claro.
no nada más lo usan los hinduistas, también lo hemos visto con los budistas, aunque es muy común esta palabra Om y sabemos que es muy poderosa este mantra, es un boleto, un viaje muy, muy poderoso que te lleva a lugares que realmente uno no conoce, no sabemos. Realmente es muy difícil de explicar esto, tendríamos que vivirlo, lamentablemente no hay, no sé si aquí en México haya un santuario, un templo budista y poder ir a ver. Supongo que sí, porque si el Om vibra con uno mismo cuando uno la dice, me imagino que con 50, 100 personas haciendo el Om Imagínate al mismo el tiempo, Om. o sea, te eleva a estados de conciencia acrecentados, como bien lo habíamos comentado. Bueno, mira, hay que recordar que el Om sí es un mantra y existen aquí muchísimos movimientos en tanto budistas, también de Ganesha, hinduismo, existen templos, existe mucha gente, muchas comunidades que sí se dedican a eso. Y hubo, de hecho, un experimento en una playa donde hubo un pronóstico del tiempo que venía algo así parecido a un frente de un huracán categoría 3 y se pusieron a meditar las personas y en base a los mantras, entre ellos el Om principalmente, e intencionaron y lograron desviar lograron desviar ese frente. Entonces es poderosísimo, increíble. A eso me refiero, o sea, el increíble poder que tenemos a nuestro alcance y a la mano realmente del sonido, que independientemente de que el sonido que lo encontramos tanto en las palabras como en la música, se puede utilizar para recrear, para comunicarnos, pero también para sanar. Como claro. Tú lo estás diciendo, ¿no? O sea, la música en su momento, como lo dice este japonés, dice que para él se le hace más una creación para curar que como arte. ¿Por qué? Porque lo podemos utilizar para cantar, para cotorrear, para llevar serenata, para decir chistes, para musicalizar, pero también lo podemos utilizar para sanar, ¿no? Esa es la importancia de la música. Del sonido. Así es, de la música y del sonido en una meditación y en una ceremonia. Háblese ceremonia de lo que tú quieras, ya sea una misa católica, cierto. Una ceremonia religiosa hinduista, una ceremonia con plantas medicinales, llámese ayahuasca, peyote, jicuri, San Pedro, lo que tú quieras, es impactante realmente qué poder tiene el sonido en la persona y en la ceremonia en sí. Pues si nos damos cuenta, vemos que el sonido es muy importante. El sonido es muy vital para el hombre. Sin sonido no podría haber un habla, no podría haber un canto, no podríamos pronunciar ese mantra llamado Om, ya que el Om es un mantra muy poderoso. Los mantras son palabras y frases sagradas en forma de sonido. Los mantras los utilizan para la meditación. Abrir puertas, lo usamos para invocar a lo divino, a esa gran deidad, a ese ser tuyo o a ese mismo yo. Eso es el mantra. El mantra viene del hinduismo. El hinduismo lo usaba generalmente para liberar la mente, ya por esa alta vibración que sonaba al decir Om repetidamente, Om, Om, te liberaba. El mantra normalmente ellos lo usan para desbloquear energías. Incluso se ha dicho que se utiliza para alinear los chakras. Los chakras, ya estamos relacionando los chakras aquí. El Om lo usan para relacionar los chakras. Esta cultura del hinduismo y de los budistas se dice que el Om es una frase muy, muy, muy poderosa. Si estamos viéndolo al nivel de ellos, el universo es el fruto de
El universo es el fruto de la sonorización cósmica. Estamos diciendo que el Om es el sonido original del universo. El Om es el sonido original del todo. Y el universo es todo. Y nosotros somos parte del universo. Claro. Nosotros hemos olvidado cómo vibrar con el universo. Fíjate que, bueno, a mí me pasó o he podido relacionar el Om con el silencio. Fíjate que cuando uno haz de cuenta que, no sé, uno va a un concierto o está escuchando música a alto volumen, de repente te quedas en silencio y ese silencio, exactamente ese silencio, suena así, el Om. Y aparte de eso, considero que una de la magia de ese poderoso mantra es que cuando uno lo repite y vibra, esa vibración es la que te está conectando con el universo mismo. Exactamente. Entonces, es por eso que el Om es la sonorización del universo en ti, y que al momento de tú sonorizarlo y conectarte con él, cuando está vibrando tu cuerpo, tu corazón, tu mente, tu alma, y estás conectado, por supuesto se abren portales, por supuesto que hay la conexión divina, y por supuesto que por eso existe esa magia. Increíble, sí. No hay, es guau todo lo que pasa ahí. Ahora la pregunta es, esos budistas, estos hinduistas, ¿cómo conocieron el Om? Si en esa época no había un aparato de resonancia que dijera esto está vibrando esta frecuencia y es igual que el universo, ¿cómo es posible que ellos encontraran las notas específicas de la vibración? Yo considero que, mira, hay un autor que se llama Carlos Jung que nos habla de los arquetipos y que te dice que nosotros tenemos una memoria ancestral de miles y miles y miles de años en tu ADN. Entonces, que solo es cuestión de recordarlo. O sea, que toda la información, digamos, en ese caso que tú me estás diciendo, en específico, si me lo preguntas, no lo sé. Yo lo que te puedo decir, y basándome en el conocimiento que yo tengo, yo me ampararía en Carlos Jung, que te dice que tenemos, nosotros tenemos un inconsciente colectivo donde tenemos arquetipos. Esos arquetipos nos van a llevar hasta el origen de donde venimos, de donde se originó la Tierra, porque soy parte misma yo del universo. Entonces te lleva al origen, pero es cuestión de recordar. Entonces, yo lo que te podría decir es que en una fase de meditación, alguien pudo recordar la sonorización del Om y de ahí se pudo esparcer. También viene esto muy ligado a lo que dijiste la vez anterior, de lo del conocimiento universal, que cuando estamos en una conciencia acrecentada, accedemos, así lo veo yo, ¿no? Accedemos a esa biblioteca enorme e inmensa del conocimiento universal, que es de generación en generación, desde el comienzo y el origen del universo, está ahí guardado todo el conocimiento y solo hay que saber cómo acceder a él, y es gracias a hay varias formas de acceder a él, varias técnicas, que puede ser las plantas ancestrales, la meditación y, como estamos diciendo, el sonido. Entonces, para mí también, en algún momento de alguna conciencia acrecentada de alguien, llegó a acceder a ese conocimiento y entonces pudo transmitir que ese Om era muy poderosísimo y cómo se tenía que hacer. O sea, porque también es todo un ritual hacer el Om, no nada más es decirlo. Sí, porque como decías anteriormente, es el contacto. Es el contacto con los dioses mismos, sí, ¿no? Entonces, estás en esa, no sé, alguien va pasando, a lo mejor se encuentra ahí unos niñitos santos y se los come y tuvo acceso, que también se le puede llamar, que son los famosísimos registros akáshicos. Akáshicos, exacto. Así, exacto, que es la conciencia acrecentada, que puedes acceder a la latiz de Jacobo Greenberg, que son también los registros akáshicos, nada más que en los registros akáshicos se podría decir que tenemos acceso de persona a persona, donde está toda tu historial desde tu origen
particular de uno por uno, y en el caso de la latiz de Jacobo Greenberg es un conocimiento más universal, pero bueno, ese ya es otro tema. Sin embargo, yo te contestaría que así tuvieron Así es acceso, como se así recuerda. fue como Pues, lo conocieron ellos. Estamos viendo que hay que recordar. Bueno, ¿y cómo lo tomarían ustedes si yo les dijera que sí hay una forma de verlo? ¿De ver? Que sí ¿No? se quedó, que sí hay una forma A de ver, verse. venga, está interesante eso. Venga. O sea, los budistas y los hinduistas supieron cómo, descifraron esa frecuencia. Tienen mucha razón, porque podemos recordar y recordamos y sabemos, pero ellos en unos textos bélicos dice que los dioses dejaron una visualización representada de los sonidos. Esos sonidos que se representan visualmente, en esa época no existía el pentagrama, donde hay que poner el do, donde hay que poner el re, la clave de sol, X, todo eso que viene. Estos dibujos se llaman mandalas. Ah, ya. Ajá. Ok. Esta representación visual del sonido lo encontramos en los monasterios de los hindús. En todas las paredes se encuentran estos mandalas. Basándonos a los textos bélgicos, estamos observando que esto es una representación visual del sonido. Hoy en la modernidad, en esta época se llaman placas de Kaleni. En el año de 1837, un físico alemán llamado Ernst Canelli hacía un experimento del sonido y él descubrió algo muy sorprendente y muy maravilloso sobre el sonido. Él hizo vibrar el sonido sobre la materia. Una vez que vibró el sonido en la materia, él se dio cuenta que se crearon figuras geométricas exactas. Estas figuras geométricas parecían como si las hubieran trazado con regla, con compás, con todo lo que tú te puedas imaginar. Mientras este instrumento que se llama placa de Canelli es un instrumento de una placa de lámina muy delgada, yo creo que es para que sea más resonante, conectada a un aparato que emite sonidos en hercios. Sí. Pusieron arena encima de la placa, él experimenta poniéndola encima la arena, y conforme va conectando el aparato de los hercios, esta arena empieza a brincar y empieza a crear unas figuras. Estas figuras empiezan a cambiar los patrones mientras se empieza a elevar los hercios. Mientras los hercios son demasiadamente fuertes, es sorprendente lo que se ve en la placa de Canelli. La placa de Canelli muestra en la arena figuras geométricas muy pequeñas, varias en forma circular, que son exactas. Estoy pensando, estoy creando esto desde mí, que esto es la visualización del sonido. Por supuesto. De hecho, tienen una simetría impresionante. Yo también vi un poquito acerca de él y sí se alcanza a ver cómo digamos, va aumentando de grado de acuerdo a cómo va aumentando los hertz. Porque, digamos, cuando empieza con algo básico, creo que empieza en unos 300 y cacho, se ven figuras básicas, digamos básicas. Así. Son perfectas, son simétricas, pero son básicas. Pero ya cuando empieza a aumentar los hertz, de acuerdo a ese aumento de grado, va aumentando la dificultad de la imagen que se va formando con la arena de acuerdo a la vibración que se está generando. Entonces es sumamente increíble lo que puede lograr la vibración y el sonido. También ahorita ocupando un poquito lo de la vibración, que es tan importante, comentabas en una ocasión anterior que el oído, digamos que es el que percibe el sonido, ¿no? Que es el sentido que se desarrolla primeramente en el vientre materno. Yo también vi un documental de una chica que era sorda. Entonces, ¿de nacimiento? De nacimiento. Wow. Entonces carecía de ese sentido del sonido, pero eso no le impidió que ella pudiera disfrutar de la música. Y lo hacía de una manera muy curiosa, porque en estos tiempos ya no tenemos radio. Entonces, para que pusieras la mano en la bocina, está difícil, ¿no? Correcto. Entonces, lo que sí, ella hacía era subir el volumen al aparato que ella tenía y con un globo inflado de aire
ella sentía la vibración de esa música. Obviamente la música tiene diferentes vibraciones de acuerdo, digamos, al género o tipo de música que estamos escuchando. Y entonces ella se hizo una bailarina profesional gracias a la vibración que ella podía percibir. Entonces, la música no solo es el sonido que percibimos, es vibración. Ajá, En el oído. en el oído, sino también es la vibración que nos llega. Como nosotros, digamos, nuestros sentidos funcionan de manera normal, lo primero que te llega o te repercute es el oído. Pero si nosotros no escucháramos o nosotros nos tapáramos los oídos, sentiríamos de inicio esa vibración. Entonces la vibración es… Y la música ni se diga. Sí, es muy y como poderosa. comentabas, en un entorno ceremonial, cuando tus sentidos están acrecentados y sientes hasta el mínimo aleteo de un mosquito cerca de tu cara… Molesto. Me refiero a cuando estás con el tambor, de verdad sientes esa magia de la vibración del tambor cuando lo resuenas y así, o sea, de verdad sientes como una oleada de hasta el pelo se te va para atrás. Increíble, la guitarra, el sonido de las cuerdas, la maraca, o sea, toda esa vibración que tiene diferente cada uno de los instrumentos es algo mágico. Sí, sí, es muy increíble la vibración, porque dices tú que no lo pueden ver, pero la arena que se monta en las placas de Canelli es un material que no ve y no oye. Sin embargo, con la vibración se formaron los juegos geométricos. Pues Beethoven, de hecho, ¿no? A los 9 años se pierde La sensibilidad totalmente la sensibilidad del oído y sin embargo sigue componiendo exactamente nada más por pura vibración cuando está él en el piano. Entonces, en un manifiesto escuché que a veces son traicioneros los 5 sentidos, ¿no? Porque no nos enseña nada más a enfocarnos en el oído y realmente voy perdiendo la sensibilidad de sentir, ¿no? Nada más escucho, pero ya no siento. Entonces, en el caso de ellos, digo, es un ejemplo viviente de lo que nosotros tenemos que aprender a volver a sentir, ¿no? Ese sonido, ese vibrar del cuerpo cuando tienes una música cerca y cerrar los ojos y aprender ahora sí que a escuchar con la piel. Ese por lo que estabas diciendo y lo que estabas tú diciendo de los mandalas me suena interesantísimo porque me pone a mí a pensar y deduzco yo que tal vez los mandalas que existen en los monasterios de la India, con los hindús, con los budistas, que son unos mandalas impresionantes que ellos atesoran. Una de sus pilares de ellos es precisamente el no tener ninguna pertenencia, el ser libres y despojo de todo material. Sin embargo, hay mandalas especiales que ellos cuidan muchísimo. Me pongo a pensar si no será música, si no será una representación. La representación de algunos sonidos especiales que te conectan con lo divino, con la divinidad, que te llevan a ciertas partes increíbles. Sí, ese es muy increíble de lo de los mandalas. La placa Canelli lo que hace, pero no todo termina ahí, porque hubo un científico en los 60s, se llamaba Hans Jenny. Él hizo algo muy sorprendente, porque Canelli nada más usó los hercios para hacer esta vibración geométrica. Este científico hizo algo más sorprendente. Él usó la sensación, la vibración de los budistas, el Om, y lo puso a vibrar en la placa de Canelli. Y lo que él observó en la placa de Canelli fueron unas ondas circulares y en medio un círculo pequeño. Si vemos los mandalas, la base de los mandalas o los elementos de los mandalas, su base es un círculo y en el centro hay un punto y ese es el que representa el centro cósmico de la creación. O sea, esto es increíble. Hoy en la actualidad
podemos generar un sonido en una placa de Canelli y se muestra la vibración ahí. Yo he investigado por internet qué son los mandalas y mucha gente tiene su opinión propia. Muchos dicen que el mandala depende del tamaño, es lo que es el mandala, depende de las figuras, si es triángulos, cuadrados, círculos, es un mandala. Depende de los colores que se representan en el mandala, también se crea otra cosa. Realmente yo creo que un mandala original, para mí, es la vibración del sonido. Ese es un mandala. Así es, así es. Bueno, fíjate, hablando de la importancia del sonido, voy a contar una experiencia que yo tuve hace un tiempo ya. Me remonto a que, bueno, afortunadamente desde pequeña he tenido cierto tipo de experiencia como, bueno, viajes astrales y sueños lúcidos, pero también eso acarrea ciertas pesadillas, por decirlo así, y yo tenía una pesadilla muy recurrente que era… yo siempre me vi que me correteaba gente, o sea, yo me veía corriendo y atrás de mí 3, 4 personas corriéndome, correteándome, y yo siempre corriendo desde los 3, 4 años, no hombre, ya llegué a edad adulta y yo seguía con ese sueño recurrente. Yo tenía la certeza que si ellos me alcanzaban, yo en ese momento iba a trascender de este mundo, casi, ¿no? Entonces, como que yo me despertaba triste. Tuve la oportunidad de trabajar con una persona muy valiosa, a la cual le agradezco muchísimo, porque aprendí muchísimo. Nada más le voy a decir por su nombre, Pablo. Y le comenté, oye, mira, fíjate que he tenido, él estaba muy metido en el mundo del misticismo y todo este tipo de cosas. Entonces, él me ayudó. Y me dijo, a ver, recuéstate, con una preparación previa, pudimos hacer eso de dieta en específico, no carnes, ir vestida de blanco, la ropa era de algodón. Entré en un estado meditativo y empezó a girar unos cuencos, pero estos cuencos eran de cuarzo blanco. Tenía 7 cuencos y empezó cuenco por cuenco. Cuando yo no estaba muy metida en esto, lo que sí sabía, lo único que yo sí tenía eran esos sueños lúcidos que viajaba y conocí gente y todo eso, pero yo no había meditado, no sabía nada de esto. Entonces, cuando empiezo a escuchar los primeros cuencos, el primer cuenco, me empiezo a sentir que unos piquetitos en la parte de la columna baja hasta abajo, ¿no? En el mero coxis siento el primer piquetito y empiezo a sentir caliente, caliente, caliente. Después el siguiente empieza conforme él va cambiando los cuencos y empieza a cambiar la resonancia de los cuencos, yo empiezo a sentir en diferentes puntos de la espalda piquetitos que se empezaban, primero eran un poquito dolorosos, después eran calientes, y después dejaba de percibirlo y se subía al otro piquetito y otro piquetito. Posteriormente, bueno, supe que eran exactamente los puntos claves energéticos en este sentido fueron los chakras. Cuando él llega al último cuenco, es un cuenco, yo creo que de diámetro ha de haber tenido, considero yo, no sé, 45 centímetros, 50, era un cuencote grandísimo. El espacio era como de, no sé, 4x4 y era una resonancia de ese cuenco. Yo sentía que todo vibraba, todo la habitación donde yo estaba acostada vibraba, todo era una vibración impresionante. Siento aquí como, ¡pum!, se destapa, algo se destapó y sí, y siento que empieza a salir como fuego, y empieza a salir como fuego y entonces escucho como una lavadora y él me va guiando y me dice, ¿qué escuchas? Y le dije, es que es una lavadora, y me dijo, pon atención y escucha bien, y no, era el latido de mi corazón. Empiezo a escuchar y bueno, toda esa meditación guiada me va llevando a una vida anterior donde yo me veo en ese momento corriendo con otro cuerpo, también soy mujer,
Me veo con una edad como de 45 años, corriendo descalza en un bosque como los de Robin Hood, como nórdicos, como grandotes, oscuros, como mojados, como ese tipo de ambientación. Y atrás de mí vienen unos caballos con muchas personas, me rodean, se bajan, soy objeto de una agresión. Y bueno, finalmente ahí trasciendo, ¿no? Entonces, es que no puedo decir otras palabras porque nos censuran. Hay niños, hay niños. Sí, hay niños. Entonces, en ese momento, él me dice, regrésate, conforme vaya pasando la agresión, ve perdonando, ve soltando, ve haciendo esto. Empiezo a trabajar como él me dice y finalmente, digo, a final de cuentas, jamás vuelvo a tener ese sueño, jamás vuelvo a tener ese sueño. Logro acomodar las cosas donde van, logro soltar, logro perdonar y hasta ahí queda, ¿no? Y todo fue a base del sonido. No me llevó ninguna planta, no me llevó nada, simplemente fue una meditación guiada porque yo no sabía en ese momento hacerlo sola, todo fue empírico. Hasta ese entonces todos mis viajes astrales y todo lo que yo había aprendido era empírico. Esa meditación fue guiada por él y fue a base de puro sonido que me pudo llevar hasta, ahora sí que hasta esos rincones de mi vida y nunca más lo volví a ver ese tipo de sueños recurrentes. He ahí la importancia verdadera del sonido, del resonar, del vibrar y de la frecuencia. Wow. Entonces, por eso es muy importante realmente el sonido en cualquier tipo de rituales, ya sea tanto una meditación, también es un ritual, a final de cuentas, también es un ritual, entonces es la música, el sonido, ¿no? Por eso es tan importante la frecuencia de 432 y una buena sonorización en todo tipo de rituales. Hay que fluir con el universo. Hay que fluir. Hablando de fluir con el universo, pues ya para despedirnos, chicos, ¿qué les parece si cantamos o cantan ustedes? Bueno, más bien cantan ustedes. Coreas. Coreo. Bueno, coreo, ok, les ayudo. Con una canción es exactamente la del universo fluye conmigo. Venga. Esta canción es de Kirtan Reggae. Él creó esta canción, habla de cómo fluye el universo entre nosotros. La vibra es muy poderosa cuando lo entonamos en ceremonia. Venga, gracias. El universo fluye conmigo. El universo fluye conmigo. El universo fluye conmigo. Y yo fluyo con él. Y yo fluyo con él. El universo fluye conmigo. El universo fluye conmigo. El universo fluye conmigo. Y yo fluyo con él. Y yo fluyo con él. Fluyo en mi silencio, fluyo con el mar, fluyo con la vida en la gran ciudad. Fluyo
fluyo en mi silencio, y en mi soledad, fluyo con el tiempo y mi ansiedad. Fluye, fluye, fluye el universo. Siente, siente, siente cómo sale desde adentro. Es el latido del misterio. Late, late, late desde el centro. Llega volando a nuestro encuentro. Deja el pensamiento enrevesado. Somos la vida que vibra por todos lados. La luz que llega cuando estamos inspirados y nos sentimos autorrealizados. Ten cuidado, mantente despertado con lo que el universo nos ha enseñado. Ten cuidado, mantente despertado con lo que el universo nos ha enseñado. Ten cuidado, mantente despertado con lo que el universo nos ha enseñado. Ten cuidado, mantente despertado con lo que el universo nos ha enseñado. El universo fluye, fluye, fluye conmigo. 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 Ten cuidado, mantente despertado con lo que el universo nos ha enseñado. Ten cuidado, mantente despertado con lo que el universo nos ha enseñado. Ten cuidado, mantente despertado con lo que el universo nos ha enseñado. Ten cuidado, mantente despertado con lo que el universo nos ha enseñado. El universo fluye, fluye, fluye conmigo. 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 ¡Ajo! Excelente, chicos. Muy ad hoc el tema, la canción al tema. Es muy poderosa la canción porque te lleva, bueno, los que no han experimentado esto, a los que ya han experimentado esto es te jala, o sea, te lleva muy lejos. Yo ya quería hasta seguirme con la que sigue. ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? Fíjate que está padrísimo que nuestro cuerpo recuerda, ¿no? Bien, comentamos acerca de la vibración, el agua y nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo recuerda y recuerda lo que sentimos en ese momento, la carga energética que nosotros le brindamos a cada música, canción o sonido. No sé si les ha pasado que hay una canción que te recuerda de cuando tú tenías 5 años, algo padrísimo o algo que no está tan padre. Pues igual con este tipo de música ceremonial, el hecho de nosotros escucharla es algo mágico porque así como que, ¡ay!, te empieza a vibrar todo en el corazón, en el ser,
y está padrísimo. Y esta canción nos lleva hasta el universo mismo. Claro. Bueno, les recuerdo nuestras redes sociales, Armenta Ceremonial en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos el martes, igual a las 10:30. Gracias por acompañarnos en esta gran aventura de este podcast de las plantas medicinales y algo más. Agradecemos mucho su preferencia y muchísimas gracias. ¡Ajo!